Mi camino es de subida, pero el tuyo es hacia atrás. Sé de alguien que te habló y que te ofreció mil cosas. Dijo cosas hermosas y unas rosas te mandó. Yo no te voy a detener, eso es un trato entre los dos. Si yo no te hacía feliz, dirías adiós. Si yo no te hacía feliz, dirías adiós. Pero te vas a arrepentir cuando veas que no es nada su riqueza comparada con lo que a ti te di. Verás que la felicidad no se compra con dinero, más vale un amor sincero Que vivir en soledad. Mi amor, yo no te voy a detener, eso es un trato entre los dos. si yo no te hacía feliz, dirías adiós. Si yo no te hacía feliz, dirías adiós. Pero te vas a arrepentir cuando veas que no es nada tu riqueza comparada con lo que a ti te di. Verás que la felicidad no se compra con dinero, más vale un amor sincero que vivir en soledad. Pero te vas a arrepentir cuando veas que no es nada. ¿Sabes qué? A pesar de todo, te quiero. Que no es lo mismo decirme al espejo que te siento lejos, que muero por dentro. Escucho el silencio que la lluvia dice que ya te perdí. Que no me importa si la casa es grande, si me voy de viaje, que el negocio es bueno, que será mi sueño si el carro que tengo corre a más de 1000. Que me arrepiento de ser agua fiesta todos estos años que viví contigo. Que me perdones si no me di cuenta que fui tu dueño y quiero ser tu amigo. Voy a afeitarme y a tender la cama, voy a ponerme mi mejor vestido, voy a servir tu puesto allá en la mesa para sentir que vuelvo a estar contigo. Voy a pedirle al tiempo que no pase, voy a encender la luz de mis promesas, voy a sentarme enfrente de la calle para esperar a ver si tú regresas. Te quiero. He sido un santo por dejarte sola, por buscar mil cosas con mi gran invento. Si al final del cuento y ahora nada tengo si no estás aquí. Que no me importa si la casa es grande, si me voy de viaje, que el negocio es bueno, que será mi sueño, es un carro que tengo corre a más de 1000. Que me arrepiento de ser agua fiesta todos estos años que viví contigo. Que me perdones si no me di cuenta que fui tu dueño y quiero ser tu amigo. Voy a afeitarme y a tender la cama, voy a
ponerme mi mejor vestido y seguir tu puesto allá en la mesa para sentir que vuelvo a estar contigo. Voy a pedirle al tiempo que no pase, voy a encender la luz de mis promesas, voy a sentarme enfrente de la calle para esperar a ver si tú regresas. Voy a olvidarme de mí, yo puedo hacerte feliz, nos quedaremos aquí. Voy a olvidarme de mí. Decirte al oído tantas cosas preciosas que estoy sintiendo por ti, que te quiero, que te adoro, tú eres la mujer que he soñado, que me haces muy feliz, que cuando no estás me falta el aire, que eres la razón Siempre tú me decías que me amabas, que era tu vida. Yo esperaba todo de ti, porque de mí todo tenías mi amor. ¿Cómo puedo yo? Desnudos, como Dios nos trajo al mundo, tratando de ganar esta batalla. Nati, Nati. Dios nos trajo al mundo, tratando de continuar esta batalla. No creas que ya no me quedan balas, lucharemos con la lengua, abrite guacha. 1, 2 y 3, el cuarto cuesta, tú me sigues insistiendo y el Viagra que aumenta. 1, 2 y 3, el cuarto cuesta, tú me sigues insistiendo y el Viagra que aumenta. Cumbia cabeza, con más cerveza que nunca.
ya no me queda nada. ¿No ves que ya no puedo pararla? Pero no creas que he perdido la batalla. Lucharemos con la lengua, abrite guacha. 1, 2 y 3, el cuarto cuesta. Tú me sigues insistiendo y el Viagra que aumenta. 1, 2 y 3, el cuarto cuesta. Tú me sigues insistiendo y el Viagra que aumenta. Para vos, Santa Fe. Ah. 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 Fiu Fiu del día, señoras y señores. Viene, no hay nadie en el canal, gordo. Ni don Francisco. No, mentira, don Francisco está. Mamita, fija que si era... no. Hasta mañana. No, hasta el lunes. ¡Chao! No. Señor, señora, Ya. muy. Vamos a... ¿Después cuándo? Pero muy. No hay. ¡Qué día de mierda! Vos sabés que no hay tráfico, nadie solo por uno. la calle con Se fueron todos ya, se fueron todos. Yo dejé igual en la Recoleta, pero no hay nadie en la Está todo calle. ya. Ya están todos por la Interior. interior. Qué Hola, gusto, líder. o sea. ¿Cómo están? Vaya, ¿Quién era tu por- remera hoy? Gracias, loco. Un saludo grande a los amigos de Mita. Y no, el canje le pagué Espectacular. 280.000, púrete. Qué buen diseño realmente. Hoy se recuerda el día en que, según los libros canónicos, Ya, por ahí. Judas traicionó a Jesús. Oye, Cuando Judas se va The junto al last sumo dinner. sacerdote sí. y le dice, ¿cuánto hay? Acá hay varios Judas, ¿eh? Acá hay varios Judas. El primero demonio, ¿Por qué? Judas Iscariote. Y te fuiste con el Caifás Lulax. Y te me vendiste por 30 monedas de plata. Por 30 latitas de... Por 30 latitas. Por 30 latitas. Oye, Rama. ¿Eh? ¿Viste? Yo te ofrezco la vida eterna. Vos le ofrecés whisky asado. Toman y coman todos de él. Whisky y asado. Porque este es el Cali de mi sangre. Sí, seguro. ¿Entendés? Un destilado, ¿sabes? La picaña tendrá su hemoglobina. Tendrá Sí. la sangrita. Y eso comeremos con mandioquita, demonio. Pero te me vendiste por 30 monedas. Qué día difícil hoy. Más Pues- para mi compañera que ayer farreó. ¡Epa, vino! Hola, Flower. Buen día, compañeros. Estoy tratando de llegar, la verdad, una cosa. ¿Hasta qué hora chupate? Ay, boludo, hasta no sé qué. Tardísimo era. Sí. Tardísimo era, encima yo a mí me arroca generosidad. Pidan. No, pidan, no, nomás, lo peor. Te la Después core. ni cuenta hasta el cielo. Wow. Pobre será. Ese, Sí. Ese, no, a mí nunca me pasó eso, pero anoche era así, te amo,
gracias por venir. Pedí nomás vos, pedí nomás. Está, y después, Y después, llenaste todito. Quiereto. Por eso esta Semana Santa voy a estar haciendo una rifa. Muy bien, me gusta. Mentira. Stand-up Semana Santa. No, pero voy a estar tranquila nomás, no me vaya a ningún lado. No, yo también. Yo me quedo Está mal. tranqui. Pero bien pasé, bien pasé. Más bien pasé, me divertí. Tomé como nunca en mi vida había tomado hace mucho. ¿Viste? Sí, hace mucho no estaba tomando así. De esa Cervecita. manera. Cerveza, chop. Bien. Y ese tequila, pues. Ah. Viste que ellos tienen unas cajas del lugar donde yo me fui, tienen como unas cajas que se llaman Sí. Primero Auxilio, no sé qué, ¿verdad? Y hacen todo un show ahí que abren y todo el mundo tiene que tomar un shot. Y Bien, yo ¿eh? cada rato pedía la caja, la caja. Y después primero auxilio para la cuenta. De nada. Nena, Comprame pizza y Eh. paga la cuenta. ¿Y vos qué vas a hacer, hijo, en Semana Santa? A mí por eso no me gusta festejar mi cumpleaños. Y yo no, a mí tampoco me gusta. Yo no quiero O festejar. sea, no le encuentro el sentido a que vos tengas que gastar millonadas por otras personas. Cuando debería ser al revés. Cumpleaños. Estamos de acuerdo. Yo no Y quiero. al revés, tiene que ser. Pero Yo eso, no- eso es acá nomás o en todo el mundo. No sé cómo es, en No, otro lado. a ver, yo recuerdo que en Noruega por lo menos era que la gente, tu cumpleaños, o sea, me invitaban a un cumpleaños y vos tenías que llevar algo. O sea, cada uno llevaba su... Y encima, Pues ya piró. si te invitaban, ¿verdad? Y si vos querías compartir con si era tu amigo, cosas, y vos... Aparte de la gente de plata con la que yo me fui, y igual. No por eso daba todo. A mí no me gusta. El año pasado, por ejemplo, hice así y no. Y viste, no da gusto puede gastar. A mí no me gusta gastar, yo soy yo. Y igual se fueron todos mis amigos. ¿Qué pasa? Carajo, algo más para sumar a tu expediente. Yo piso. Yo Yo, soy por ejemplo, yo. no festejé y construí la Mariquincho 2. ¿Viste? Ahora. Ahí está. Bueno, eso es cierto, los yopuizos siempre tienen plata, boludo. No, hay que ser un poco yo. Pero yo dije porque, tipo, viste que se fueron mi mamá, mi tía, eso también. Y yo como hacía yo cuando mi mamá sale conmigo, porque ella no quiere salir, nunca se quiere ir a ningún lado. ¿Entendés? Entonces para mí que ella salga ya es un logro. Y que se halle otra vez, entonces yo así no importa cuánto es lo que cuesta tomar, pero contar que ella Sí, se para halle. tu mamá, amor, tampoco. Para, Sí. para el pueblo. No, yo, por ejemplo, mamá, eso, ¿qué vamos a hacer por tu cumple? Y vení, voy a hacer tallarín, vamos a comer. Sí. Tranquilo. Ya, mamá, le hago tallarín No, de con la carne que le familia, gusta. estamos hablando de los amigos, ¿verdad? Los amigos lo que tienen que invitar y nunca invitan. No, boludo. los amigos no invitan, pero... Carajo, no invitan, boludo. Sí. ¿Eh? Hablando de otro tema nomás. Ayer se jugó el partido, esta madrugada se jugó el partido de Bolivia que Sí. perdió contra Irak, ¿verdad? Qué 2-1 inútil, se ¿verdad? eliminó Bolivia. Yo estaba... no, yo no es fútbol este tema. Este es un capo, un fanático iraquí que llevó a sus 4 esposas a la cancha. ¡Ah, mira el video! Las 4, una al lado de otro. Impresionante. Capo, crack, Estos son... lomo Wow. plateado. Ah, ¿Qué pasó? Acá está. ¡Por fin, carajo! vamos a ver a cuántos likes llegamos. Llegamos a los 200 likes y se va el equipo de Tereré. Mostrá ahí. Ahí está. Papá, por un momento pensé que trajiste la marinera esta de... No, el lunes. El lunes. El lunes traigo. ¿Qué hay por que lo menos hacer? ¿Qué hay algo que ya hacer para prometió. ganar eso? Darle like en YouTube. El equipo de Tereré de... que cuando compré la sofineta. Ah. Ahí está. Se va. 200 likes tenemos que tener para que se 200 vaya. likes hay que tener. ¿Qué pasa? Vamos a saludarle pues, a los yuteños Flowers. Está bajo nuestro número hoy. No, Like. callado. Total, que dicen, grande planilleros. Ah. Ahora más, buen día gente de Popu, dice, feliz cumpleaños al más grande, el zar de la aduana. Hoy el cumpleaños de Pedriño Cierto. también. Es Pedriño. ¡Saludos a Pedriño! Ayer me vino Pedriño, ¿cierto? No. Quería venir. Cheli, Quería que demonio. la Flower le conozca. La gente pide por mí. Estamos creando humor. Un saludo a Pedriño, Gordi. ¿Cuántos años cumplirá Pedriño? Mira, está en San José de los Arroyos, Pedriño. Ah, bueno. Era Pedriño. Qué lástima no está acá. Dale. Gracias por
acordarse de mí, dice Pedriño. ¿Hasta qué hora chupaste Flower la cerveza? Dice Gordy, era ese verde era, esa marca verde. Ah, la holandesita. Sí, fuertecito. Una ese granada fuerte. tenés en tu cabeza. No, Gordy, y no tenía un poco ese para, Sí, para el- llorar así. Y tomé cualquier cosa, no sé ni qué es lo que tomé. Pero Siempre cuando haces uno antes y uno después. ¿Cómo sabes algo? Son años. Sí, funciona. me Vos no dije, tomás, gordo, ese. Vos directo ya le das todo, chavo, ya tirona. No, ¿sabes qué funciona para Gerard? Agua fría, ducha. Sodita. Antes de dormir. Ayer, por ejemplo, le bajé soda ya, un sifón entero. Yo ahora esta mañana. ¿Viste? Ahí está. Vos sabés que la soda es lo mejor. Y para digerir, soda, poquito de bicarbonato y medio limón. Ese sí. Ya escuché. Y si es que estás realmente así totalmente y necesitas cortarte porque tenés una actividad, un Una vaso raya. de leche fría. Ese, mira. leche, sí. Leche fría. Leche Un vaso fría. grande así, si podés pedir de un. Track corta. ¿Y sabes qué? Y la Te- raya aquí que no funciona. No, pero ese es trampa. Ese es trampa. Ese en ocasiones Ese es con especiales. trampi. Estás sintiéndote en pedo. Un vaso grande, soda, limón y una cucharadita de sal. ¿Cómo es sentirse en pedo? Cuando ya estás mareado y Diciendo cualquier cosa. Y te das cuenta que ya está diciendo. Así está. Ah, sí parece tu un- cara ahí. y pagar la cuenta todo de vale. Y pagar la cuenta ahí. Dale, pedí, yo voy a pagar. Ya está pagada la cuenta, güey. No me importa, yo voy a pagar. Estoy caliente. Quiero coger. Yo me conozco más. tú Estoy no, caliente. ¿Cuánto cuesta aquella? Cállate vos. Cállate. Vos no me vas a hablarlo. Porque vos sabés, vos fallaste conmigo. Palucea. Se olvidó. Así suele estar en su casa los fines de semana. Tipo abuelo cuando en el concierto, En el concierto. De Raza Negra que me dijo que demonio iba a viajar. Y él se puso a llorar por eso. Yo tomaba y él lloraba. Yo no estaba borracho, boludo. Yo quiero ver, yo al día lo que le quiero ver borracho. Yo nunca me emborraché, boludo. ¿Qué quilombo va a hacer? No sé Tenés cómo que es. probar, da gusto de vez en cuando. Así como va a probar la pendeja. No sé cómo. Esta semana. Bien, carajo. Cosa de chongo, chupar y coger. Más Eso se es lo ole que hace que Gordy. curar. Sí, sí, sí. Yo le di toda la pendeja. Yo le di toda la pendeja. Se fue con la puta. La llegó a cambiar. Yo le dije, ¿por qué vos no me podés querer, amigo? Yo te quiero. Se fue con un albañil de mierda. Y ahí conoces, papá. Cállate, carajo, estúpido. No me escuchar. Agua, soda, sal, limón. Y ya. Hola, hijo. Vea, papá. Ahí está. Qué idiota. Ahí está. Hablando de. ¿Qué tiene que ver? Hablando de. No, que tengo miedo. No va a ser. ¿Quién está? No va a ser. ¿Qué? Ventilador no. Ese no es ventilador, el concejal voy a hacer. Yo traigo No información. puede ser. ¿Es? Señor, señora. Resucitó. Resucitó al tercer día. Lázaro, ¡Uah! levántate y anda, papucho. ¿Qué? José, seriedad, por favor. Ah, Seriedad, calmarle al día, calmarle aquí, que a Silvia. Por favor, seriedad. Dale, oro. ¿Está bien? Dale, mierda. ¿Escucharon alguna vez ustedes la cena judía? Estamos en Semana Santa, José. A Silvia. A Silvia no le pregunto. Seriedad, Pero, papucho. A José y a Salvador sí, pero a Silvia y a Elías no. Conocemos. José, la cena judía, ¿escuchaste alguna vez? Sí, para el CEPAC, para la previa de la Pascua judía. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se pronuncia? Sepac. CEPAC. CEPAC. O CEPAC. El CEPAC. Icar, ¿qué sabe Icar? El CEPAC es la cena que se hace en donde se muestran las intenciones, recordando lo que fue el éxodo
la liberación del pueblo judío de la De esclavitud. los egipcios, digo bien. Y sin levadura el pan. Pan sin levadura. Salvador Icar dice de que él sepa que, no sé, ahí se expresan las ¿Cuándo intenciones Yeraina? del- ¿Cuándo Yeraina? la ¿Cuándo Yeraina? liberación del pueblo hebreo. Usted, no sé si es tan cerca, lejos, pero vamos a hablar con gente que sabe. Vamos a hablar con gente que sabe aquí. Silvia y Elías no lindo tu tienen pug de ABC. participación acá porque ellos no son serios. Bueno, Yaguarón, señores, cena judía. ¿Por qué se hace la Haciendo cena judía acá? proselitismo. Acá hay judíos, hebreos, no sé, mira, Hay acá está. hay diferencia entre hebreos y judíos también, ¿eh? Sí, ahí está. Hay diferencia Ahí entre está. hebreos y judíos. Bueno, el profesor Dani Pino, la pregunta que al llegar ya nos hicimos, ¿por qué cena judía en Yaguarón? Acá pues vienen, hay judíos. ¿Para quiénes va dirigido? Buen día. La cena, Seder de Pesach, escuché que te dijeron ya ahí, ¿Cómo se ¿verdad? pronuncia? Seder de Pesach. Así se pronuncia, José. Seder de Pesach. Pesach es paso. Justamente alguien también te comentó el capítulo del Éxodo, donde se cuenta. No, ese Salvador Icar dijo nomás, ¿verdad? Sí, dije nomás yo. Yo dije nomás. Deja de hacer proselitismo. Pero ya acertago. Justamente. Pero está en lo cierto, pero. Está en lo cierto. Sí, acertó. Es del libro del Éxodo cuando ellos iban a salir de la opresión israelí. Se les mandó matar un cordero, se les mandó comer de pie, con el bastón en la mano, comer con la mano, ¿verdad? Y bueno, Ahí te quédate. El cordero, pero es la oveja como tierna. prueba, de que mucho todavía será. Hijo de no mí. farreó. No, el caballo, boludo. El burro es. Ove Saraí, parece que se rió, no sé quién se rió. Ove Saraí. ¿Escucharon? Ese es el cordero, Ove Saraí, que todavía no cabe su dedo. Dale, curé. exactamente. Todavía no cabe su dedo. No cabe eso. ¿Por qué? Y el mandato de Dios a Moisés era que sea un cordero preparado con verduras que tienen su significado en la aplicación actual. Me preguntaste por qué en Yaguarón la cena judía. El otro tipo de judíos hay muchos, pero judíos de nacionalidad no hay. Pero justamente nosotros tomamos como un punto cultural, y esta ya es la tercera edición, ¿verdad? Conmemorando, nosotros hacemos, juntamos, ¿verdad? Lo que es el Seder de Pesach judío, utilizamos el ritual judío y vamos durante la cena, que dura mínimo 2 horas, interpretando desde el punto de vista cristiano todo lo que ellos pasaron. Me preguntaste también quiénes vienen. Gente muy entendida, gente que le interesa, muy entendida. Conocer quizá, curiosidad. Salí ahí vos, entonces. Pero en todas las ediciones vinieron gente que ya conocía y después, esto termina más o menos a las 2 de la mañana. Y con la gente, ¿Cuándo? el Jueves Santo comienza a la noche, tipo 11 y media. Y la uva termina a pasa. las 2 de la mañana del Viernes Santo. Hay que merendar grande, entonces va a tarde y mala. Sí, la tente en pie ya pongan. Sí, hay que merendar grande. Cocido con galletas importantes y después. Chipa, con chipa, sí. Y ¿Cuánta gente viene? Y normalmente vienen 30, 20, ahora tenemos 15. Por eso extendemos la invitación, porque esta presentación que tenemos acá es una presentación minimalista. Preguntarle a Papucho si es todo kosher. Toda una mesa, es un cordero completo, ¿verdad? Son muchos huevos. En la parte gastronómica va a explicar mi compañero. Patricio. Y sí, y tiene un costo, porque es elevado el costo. Eso va a contar. Sí, dale. Patricio. Preguntarle si es kosher. Es la cosa. Kosher es que no tiene sangre. O ¿Cómo? Espera. Ayala. Oh. El que complicó. Hay kosher. Kosher. No tiene sangre en la carne. ¿Cómo? mayormente para los judíos consumir sangre es pecado para ellos.
Y por eso la morcilla y cosas así ellos no consumen. Y el kosher es más o menos un estilo de alimento que mayormente es alimentado orgánicamente. No tiene, por ejemplo, como nuestra carne que tenga, por ejemplo, hormonas o cosas así. Es un La preparado. sangre se le desangra totalmente. ¿De qué manera? Así, y se degolla al cordero para desangrarle. Se quita hasta la última gota de sangre. Luego lavan bien la carne y ya empiezan a asar. Esta carne que vemos aquí, podemos decir de que es kosher o cómo se... Sí, se puede hacer porque en el momento que uno va a pedir el cordero a la persona acá, gracias, tenemos productores locales de oveja. Sí, ya varón. Explícanos. De izquierda a derecha y fotógrafo. Ventilador atravesado. Ahí está. Sí, este sería el matzah, que sería el pan ácimo, que es un pan sin levadura. ¿Yo puedo tocar? Sí, señor. Yo te voy a llevar... Probá, papucho. Dale, pumba, metele, pues. Dale, curé. Sí, señor. No hay cocido. Sí. Uva tú. ¿Cuántas cosas metiste a la boca? Dale, Sin pumba. levadura. Ese fue el mandato de Dios para Israel. No le gustó, Gina, mira, no le gustó. Y él nomás estaba escuchando. El que donde se recuerda el éxodo. Entonces ellos tienen el ser Pesach significa orden también. O sea, cada Mira qué idiota. tienen Eso tiene un significado religioso más Papucho, bien, no estás- es que sea rico ni nada. Papucho. harina y agua y sal. Es rico, pero no tiene sal. No, y claro, Tiene un poco de sal. Un poco de sal. Tiene el otro lado el retorno. no tiene levadura, Es un ritual y está pisoteando, Es papucho. un ritual con un toque de sal nada más. Bueno, el de al lado. Este sería Es la como papa. para los católicos la Sí. hostia. A la parrilla. No. Mayormente damos un toque de... Hervimos un poco y luego entre el carbón ponemos y se... Papucho, 20 votos nomás vas a ¿El tener. de al lado? consume. Este sería el huevo duro. ¿El de al lado? El huevo duro. Huevo duro, estúpido. ¿Qué va a hacer? Remolacha. Son 4 copas de vino que se sirven todas ¿Y el las... de al lado primero? Este sería el cordero. Este tiene... Icar, este tiene linda pinta con un limoncito ahí. Este tiene linda pinta, será. Este lleva, aparte, una salsa de menta. Hakuna Matata. Una salsa min se conoce en inglés, pero es una salsa a base de menta, o que ellos le llaman hierba buena. Y nosotros usamos acá el menta y que es de nosotros. ¿Y el de al lado? Ese sería el mismo, ese es el masá también. Este sería el kebosá, que sería tipo un postre. Dulce. Es una dulce. Como es 4 pasos, como en un restaurante también, que tiene una bienvenida, o sea, una bienvenida a la entrada, plato principal y postre. Ese sería el mismo paso también. En cada comida lleva una copa de vino, según el orden que se prepara. Sí, una copa de vino. ¿Cuánta gente? ¿A cuánta gente? Deja de hablar con la boca Y llena. mayormente el cupo siempre es entre 35 y 40 personas. ¿Dónde va a ser? Sería acá en la Casa de la Cultura, Al lado de la comisaría. al lado de la comisaría. Que se portan mal. No, mentira. Al lado de la comisaría, Casa de la Cultura, Salvador. Vean. Hakuna Matata. Oye, Timón. Vamos a comer, Timón. Al lado de la comisaría, Jueves Santo. Mira, Timón, mi remera azul nueva. ¿Costo? 150 por persona y hacemos un cupo para pareja es 250.000. 250. Así mismo. ¿Se animan ustedes, Icar? Cuanto más viscoso, más sabroso. Te quedó trabado. Te quedo congelado. Se quedó congelado. Oscar, ordenana tu piso, será. ¿Participaron Papucho. ustedes alguna vez, Icar, Ayala, Elías, Silvia, de una cena? No participamos. A que se está yendo la señal. No participamos. Queremos leerte el chat, Papucho. Sí. Acá, por ejemplo, ¿qué dice Flowers? Ventilador atravesado, dice Papucho, siempre aparece para reírnos más de él. La última cena es hoy, Papucho, no ayer, dice Tadeo. Dale, el alcotés, por favor, le va a emborrachar con su aliento, dice. Mápico por andú, Peixan Bairo, qué loco con ventilador Sigue atravesado, dice. Feliz cumple, Pedriño, te queremos mucho, dice. No sean así, no va a querer venir más pumba. Un chancho comiendo un cordero. Donatello, hablando de cena, ¿qué vamos a cenar hoy? Dice Enzo. Ordena tu casa, Donatello. Cada vez que vengo a Yaguarón me cuentan malas noticias. Volvió Motomoto, dice. Tembo la herida Motomoto, dice. Buen día, Poputrolo, Paladar, dice. El mejor móvil de la historia de Papucho.
Simba, No le hagas caso, Papucho, no le hagas caso. Simba, tú eres el rey de la selva. Eso es la Casa de la Cultura, ¿verdad? Al lado de la comisaría, Casa de la Cultura, ¿cuánta gente ya está? O sea que ya hay reservas. Y hasta ahora tenemos 15 personas. Ya estamos alcanzando 25 y lo interesante era que 10 personas que sí en realidad son judíos iban a participar. Porque me comentaron que por cuestiones de la guerra no se están yendo allá. ¿Y van a venir? Y al final me cancelaron porque creo que por el tema de no coordinaron todo el equipo para venir y justo ayer me desistieron. Tenían que venir de Oriente Medio. No. Ellos están Están en Paraguay y no se fueron allá por la cuestión de la guerra. Bueno, ¿hay todavía tiempo de reserva? Sí, tenemos tiempo. De hecho, también hago la invitación, estuviéramos 2 cortesías para el equipo. Si ¿En serio? te quieren participar y 2 la cortesías. experiencia. Ayala e Icar. Porque Elías y Silvia no. ¿Por qué? Ayala e Icar tienen entrada libre para el jueves a la noche. ¿Qué? Pero bájenle un consillito con Chimba porque a las 11 recién es. Yo no puedo. ¿Qué lista votamos, Papucho? Bueno, en breve vamos a seguir recorriendo Yaguarón, Chipapó, la iglesia. Vamos a subir al cerro en vivo. ¡Vos ¿Te vas a subir? ¿Vos te vas a subir? El pan de la Semana Santa también. Chau, Ayala. Decime, chau, espera, Icar. Papucho, No me despido de Papucho. Flores y Elías porque se portan mal. Papucho, Sí. escúchame una cosa. Decime un poco, Hakuna. No, chau. Simba, tú eres el rey de la selva. Timón, uy, creo que se me ha escapado uno. Che, pero espera, ahora, kosher no es solamente del correo. Kosher es todo lo... Viste que el pueblo judío... Pero ese señor era judío, ¿o qué? No, era bueno. Pero lo kosher pues es todo lo impuro. Nosotros para los judíos somos impuros. Sí. Ok. ¿Entendés? Entonces, si yo toco tu café, ya no es kosher. ¿Entendés? Y yo no le puedo preparar a un judío la comida, porque yo no soy judío y si mis manos tocan, es impuro. ¿Entendés? Por eso, cuando yo me fui a Mendoza, el vino judío está en un tonel aparte y viene el rabino a controlar que nadie toque eso ni nada. Solamente ellos pueden tocar porque si se toca es impuro. Por eso es kosher. Yo trabajé con una empresa leyes también, dietéticas. con una empresa que exporta carne y ellos cuando van a hacer la cosecha, como le dicen ellos, así cuando vienen los israelíes o los judíos, exclusivamente vienen ese día para ver cómo se les mata, toda una serie rigurosísima de reglas para la carne que va a ser exportada a Israel. Claro, por eso- Totalmente diferente a la carne que viene acá. Por eso le habrán suspendido los judíos, porque no era kosher todo. era- Cuando quieran me puede Pero aplicarle. todo- entonces. Espera, no todos los judíos viven así tan No, extremos, ¿verdad? No son tan ortodoxos, tan... Están los pecadorcitos también. Entonces, por ejemplo, su cigarrillo no es kosher. Ah, Todo el tráfico es judío. Sí. Dave también es judío. Sí, güey. De vuelta, no, ¿Viste? yo sí. ¿Y cuántas cosas que no es kosher se Y le Pero no todos son así. ¿Quién? Ahí también. Emiliano, ¿verdad? Emiliano es judío. Ilan, perdón. Ilan. Che, este fue justamente la Semana Santa pasada, entre el rico Tupam y esto, Kusher Hey. 2 de los mejores móviles de Papucho, ¿eh? Impresionante, papá. Y el de la Virgen. Y ese era... Ese Tupam vos haces. Papucho, con razón que no quiere hacer más cobertura para este programa. Se le hace Pero a bullying. propósito parece que no hace. Va a salir la asociación de cronistas a decir que a cancelar. Va a salir que yo soy maltratador, Yelma. O sea, ya me maltrata. Sí, soy Bueno, maltratador. Yo les quiero hacer escuchar, no hay nomás registro de eso, como los relatores antes, en los 80 y en el comienzo de los 90, cuando vos decías mal tu equipo y eso, Andate, o Pancho. pasabas mal una información, o no hablabas correctamente y decía, lo más lindo que te decían era inútil, al aire. ¡Compañía, qué salva! No, y lo de antes. No,
Y para que vos vuelvas a hablar, tenía que hacer por lo menos 2 meses fuera de aire para que vos por lo menos... Tenga Ahora, derecho. vamos a hacer, ahora cualquiera sale en la tele y cualquiera habla en la radio. Totalmente. Ya sé, peor que te... Cualquiera es influencer. Yo en la tele y Lula en la radio. Hasta acá llegamos, Pancho. Sí, me chupó ya otra vez la energía ¿Qué? la entrevista esta. ¿Por qué? No sé. ¿Quién tiene pincita de ceja? ¿Por qué te chupó la Yo energía? tengo que... Yo no toca a ti, Pero porque... te voy a limpiar, te juro que te voy a limpiar porque para quitarme los pelos. Me está... No, José, no va a ser puerco. Pero me está molestando, no voy a pasar al aire. Dale. ¿Eh? No se ve, Colo. Le Me molesta, no sabes lo que Ya es el tiene pelo en su oreja. Vos sabés, pero... a mí hoy hay otra cosa que me chupó la energía. Hoy tuve que venir más temprano, ¿verdad? Que teníamos que grabar Platea Mundialita. Y hay un programa previo al nuestro. Hay un programa previo al nuestro, el de Simbrón, ¿verdad? Capo Simbrón, ponele. Pero hubo alguien que se vistió de mujer. Porque viste que hoy no había ninguna. Hoy no había ninguna, porque hoy no. Viste que él tiene su. ¿Cómo es que le dice mi persona más querida nunca? Mi persona favorita. Y como Silvita no está ninguna de lo que él le suele especular, hoy producción, inteligentemente, le viste a uno de los que yo pensé era un macho alfa. Macho alfa o mea. Se vistió hoy, pero lo único que le voy a decir es que no creo que nunca nadie pague un peso por salir con él, con ella. Con ella. Él es un ¡Ya albañil. sabe la foto! Albañile. Es un albañile. Lamentable. Pero el travesti más feo que he visto en mi vida. Eso fue acá, tipo. ¡No! ¡Qué asco! Ay, no. Dios mío. Mirá que hay algunas trabas lindas, ¿verdad? Pero este no. Es Jesucristo detrás. Yo pensé, se va a vestir de Jesucristo, dije, ¿verdad? ¿Cómo que Jesucristo? No, porque vos sos así tipo algo así, y después veo. Pero mándela a la depiladora. No, boludo. primero, la verdad, que hay molde raro la Hijo de gente puta, social. boludo. Encima, Parece una- ahí se le nota que está gordo. Miren su Se, panza. se emputeció Barrabás. Gran Mira puta. vos tu panza, cómo se marca ahí de gordo. Y ahí parece en su pollera, parece ahí abajo que está su. Sí. Que se nota su. Tu capó de escarabajo está ahí. Sí. Y tenés que elegir melena en la cara o melena acá. No, los dos no. Hijo de puta. Y abajo. Puta, qué cosa fea. Qué fuerte. Ahí yo dije, no, acá se Imagínate te aparece eso a la noche, boludo. No, te imaginas. ¿Ustedes se acuerdan los que son un poco más grandecitos? Bueno, acá son todos. No, Silvia se acuerda. José creo que habrá pasado ¿Cuál? también por ahí. ¿Hacia Avenida Marical López, zona de la facultad. La Sí. una. Sí. Adelante, ahí está ¿Dónde la estaba el Ami. súper? ¿Dónde está ese Ahí súper está. ¿Dónde famoso? está? Viniendo de Ami. hacia acá, Cupé, Sí. hacia acá, de San Lorenzo hacia acá. Sí. Estaban la AMI. Después Sí. estaba, ¿sabes dónde también? En el centro. Vos te ibas ahí, el viejo Belvedere. Belvedere. Ahí estaban toditas las AMI. Pero Estaban esas eran todas. mujeres. No, era. A mí para mí que era. Todavía había que... Ah, yo había nunca que probé. Ah, Ah, yo nunca probé, yo pasaba nomás. Come, traba. Come, traba. Mira vos que me pasaron el dato que parece Pero- que la nena que vos querés entrar parece que tiene el regalito. Ah, no digas eso, boludo. Viene con pendón. Hija de bola, Viene no. con Kinder sorpresa. Ey, pero nunca les pasó así que, de verdad, ustedes como varones que vieron así un travesti que digan, pegaría por ahí. No, pero. A ver, Por ahí hay- surge, Esa madre. actriz de Euforia. hay linda. Sí, claro. Pero ahora, en los 90, no había semejante probabilidad. Vos le tenía a la afinada Carla. Después le tenía a Petunia y todo eso. Y ellas eran luego travestis. Porque Porque antes era, yo siento que antes era así, un hombre que se viste de mujer. Sí. Pero no dejaba de ser hombre, digamos. No, y de día era Claro, pero, de día era hoy, hombre. pero hoy en día ya no es así. O sea, una mujer, un travesti Y por parece eso, una mujer. por eso están las. Y ellas ya son las Vamos, trans. Ellas son transexuales. Transexuales. Pero esa que dijiste, Ah, José, claro. era trabajar en los medios, era famosa, vio Petunia eso. Petunia eso, no. Y está la maquilladora, el que es maquillador. Sí, mi amigo Luis Arce, que era la tía Coca. Y él habla así, está con su abanico. Mi amor, si yo te cuento lo que había en la época de la dictadura. Ay, por favor. Y dice, yo le dije, tía Coca, hace un libro con todas las anécdotas que tenés con los milicos de la época que lo que más era
la tía Coca, después estaba Peter, también el finado Peter. Usha Pico no era Usha. Usha no Ya estaba. vino después. Y vino después estaba justamente Carla y todo eso. Mi amor, si llego a hacer un libro, voy a amanecer muerta. No, me quedo nomás acá en mi molde. No, aparte con los militares. No, con los milicos. ¿Cómo sabés, la travesti, policía. No, pero contaba No, pero nosotros todo. conocimos a varios Claro. de los medios. Pero qué masculinidad frágil que tenemos, Todos les Mira, conocimos, nosotros no nos metimos el dedito, ¿eh? La masculinidad frágil, ¿eh? No querés tener amigos otra vez. No, yo no dije Qué eso. fuerte. Para diferenciar nomás las transexuales, por ejemplo, la actriz de Euphoria, la De otra Hunter transexual, Sí, y Domingo es travesti, eso. claro. Porque se De vistió- día albañil. No, legalmente esa de euforia no parece, legalmente hablando. Ese le pone ahí la vuelta y la tajamos allí. ¿Viste? Basta, te van a escrachar, te va. Yo soy inimputable, soy un loro. Sí. ¿Qué dicen los yuteños, Flower? Denle pues like, estúpido, que vamos a regalar el equipo de Tereré. No voy a mostrar la marca. 200 likes, 200 likes. 200 likes regalamos al equipo de Tereré. Qué lindo está legalmente. ¡Wow! ¿Sabe? Se cerró, ahí era. Sí. Sí. El cerro se va a caer si se sube Papucho, dicen acá. ¿Qué opinan de lo que hizo Aguilar? Dice, ¿qué hizo Aguilar? Le peló el dedo del medio a Cecilio. A Cecilio. Le tiró primero la pelota y después le hizo expulsado, obvio. Qué inocente, de verdad, hoy en la época del VAR hacer esas cosas. No, como si medio fuese que- estúpido Antes tenía yo que- era totalmente... Antes como era defensor y a tu número 9 le metía el dedo en el metía el culo. dedo en el eso. culo, güey. O si no le Sí. pateaba al tobillo, hacía cualquier cosa. Le bajaba el pantaloncito para ponerle nervioso. Hoy esas cosas ya no puede hacer porque el VAR muestra todo. Entonces, si hace algo de eso, es estúpido, sinceramente. Antes el clásico era la jugada Llanito. Estaba en el corner y Ahí le está, metía ya el dedo en miró, el... sticker, La jugada Llanito. Sí. Salva, bueno, sí que después, tipo, en vestuario, el DT le Claro que coloca. sí. Pelotudo. Sí, es un pelotudo. O sea, ahí ya, estos 2 fechas por ahí. 2 fechas, le está perjudicando a tu equipo en ese partido. Le perjudica para el futuro cercano. ¿Qué le pasó a Aguilar? Y no, ¿Y qué, es un qué le pelotudo, hicieron? ¿qué vamos a Le hacer? amonestaron. No, y hay que molestarle. Es un estúpido. Vos que estabas en la cancha viendo eso ahí en vivo, ¿vos viste lo que pasó? Pero estúpido es Aguilar. Y no me gusta el partido que hay anoche. Una boludez. Y me calienta 3 carajos también que vengan los cerritos a querer decirme lo que tengo que hacer. Se van a la puta con los haters. ¡Qué enojado están! Todo de pie. No le gusta nada. José, Encima es buenazo. Andrés es el tipo más bueno que hiciste. quiero participar por el termo, dice Bueno, María. si llegamos a los 200 likes o si no, que vamos a quedar para el lunes. Nosotros, 40 likes tenemos ahora. Vamos a ver, 43 likes. Hague. Y 129 espectadores. A esta hora tendríamos ya 129 likes. Si vamos al caso. Cierto. No se va ahí si no tenemos los 200. Hay Se muchos supone. monos. ¿Qué Yo puta, no sé- qué es lo que les cuesta ahí apretar nomás el botoncito del me gusta más? Cuando entran al canal, cuando entran automáticamente como una entrada, como pagar una entrada, dale like, viejo. Dale like. Y te puede ganar un termo, papá. Suscribirte. Equipo de Tereré, Activar directo. la campanita. Ya Euroreí, dice acá, Tongo y Teco a Papucho. El mejor móvil de la historia, Papucho, dice. Ese huevo duro es de una gallina que no tiene sangre, preguntan acá. No. Se morfa el ritual, jajaja, dicen. No querés ver si tenía sal como iba a comer Pumba. Dice. Un cordero comiendo cordero. No sean así, no va a querer venir más Pumba, dice. Ordena tu casa, Donatello, cada vez que vengo a Yaguaró me cuenta malas noticias tu señora, dice. A ver. Momento. Saludos de ese equipo y denle pues like. Vais a 129 personas y 50 likes. Manden fotos de sus chipas si ya están haciendo. Vamos a hacerla fácil. 130 likes porque hay 130 espectadores. Ya está. Claro, pues si llegamos a los 200 es otro pitopú, pero la vez pasada llegamos a los 200 y pico de espectadores cuando hicimos el 100 y... Ahí está. Acá Anabela pregunta ¿Qué dice? ¿por qué no sortean acá en Twitch a los que siempre estamos? Dice. ¿Cuánto hay en Twitch? 9. Me parece que entre 9 personas vamos a sortear. Pero en Twitch es así nomás luego o explota en otros lados. Explota en otros lados. Invitarle a tus amigos, compartir el Porque live. cuando yo me fui a Sin Antene,
a tu programa, Twitch explotaba y YouTube era así, Acá literal, al revés. al espectador. Twitch es bajón. YouTube es es bajón. bajón y Twitch es up. Al revés, ¿Qué acá. tal? ¿Qué tal la marinera de mortadela? No, el lunes. El- ¡Qué bola! Sepio chipa camboy. No, ¿sabes qué voy a ¿Qué hacer? tipo de chipa es? Voy a hacer chipa rellena de carne. No, porque la chipa la chipa almidón, La chipa almidón rellena de rellena carne. La chipa es con harina de maíz y tiene ese otro es tipo- chipa Otro tipo de condimentación. y esta es también. chipa de carne, pero solamente chipa almidón. ¿Qué? Ahora mí no. Boludo, espera, ¿y cómo haces para que...? ¿Se queda algo? Y se queda la carne. Sí, vos le haces rellenito así tipo salsa boloñesa. Ah. Y ahí la masa de chipa almidón, le hace tipo una bola, le pones ahí un cosito y le hace una bolita y le cerra. ¿Y no te sale duro? No. Muda. Iba a tirar un chiste, pero me callo. Tengo más mensajes. Yo también iba a decir. Y Sale blandito. Marita también. Entra duro y sale ¡Basta! blandito. Ay, chicos, qué sexópatas son todos. Encima Semana Santa. Menos mal que viene hoy el productor, le vamos a preguntar cómo, Vamos a preguntarle al doctor. Hoy viene el papá de mi ley. cómo dejar de tener pensamientos oscuros Es difícil. en estos días. No, difícil. Marita dice, ¿y en Twitch para cuándo el sorteo? Y cuando Dice, lleguemos a los 126 espectadores. acá no nos lee Elías, dice que no hay nada para no leer, no aguante YouTube. Bajo de YouTube, dice Anabela. Marita dice otra vez, podés con de hetero frustrado. No puedo sortear entre ustedes nomás, chicos. Miren, po, ¿qué tal Paputerian? Saludo. Es la primera vez que escribo en vivo. Por lo general siempre estoy en el trabajo y veo las retransmisiones. Saludo desde Mortal Kombat City. Mariano Roque Alonso, rumbo al VQI. Saludos para todos. OBB, el programa de lunes a viernes pendiente. Saludos desde Madrid. Saludos a la Bien ahí. gente de Madrid, España. Mira que hay que ser de Coreí para estar en Madrid y ver un programa de Paraguay. ¿Qué ciudad que quiero conocer Y de Madrid? escuchan, vos sabés que la De la radio... Ciudad de Madrid. Puta, Pero Escucha les mucho. amo, les amo, les Yo todavía a adoro. Madrid no me fui todavía. Se tienen que ir la Sí, boquería. pues oye, tío, Parque no, yo no he ido. Retiro. Yo me quiero ir a Madrid. Yo he ido a Barcelona. ¿Sabes qué quiero Yo he hacer? ido a Barcelona. ¿Sabes por qué quiero atender el pensamiento de borracho? ¿Vieron el videoclip de Una cerveza voy a tomar No, de no. Ráfaga? No el nuevo, el viejo. Y estaban en Madrid chupando cerveza. Y parecía que hacía fresquito y estaban chupando cerveza. Y ahí dije, ¿cómo quiero estar en Madrid a hacer eso? Bueno, déjate de joder, gordo. No hay nada mejor. Vos pensás, te hace ir a París. Mear por la Torre Eiffel. Mearte en la Torre Eiffel. Dice, eso ¿qué hace? Es como Claro. el paraguayo borracho. Pero boludo, demasiada pinta tenía esa cerveza en la calle de Madrid, hacía fresquito todo y chupando la cerveza. Una cerveza voy a tomar, una cerveza voy a... Ese quiero. Te veo meando en la Plaza Mayor, gordo. Pero vos sabés que a mí la, O en la puerta de En la torre... Palacio La Real. puerta de Alcalá, La torre Eiffel a mí, cuando yo vi de día, la primera vez que vi fue de día. No te impresiona tanto No, de día. no te impresiona tanto. De noche sí. Pero de noche sí es monumental. ¿Qué? Sí, Ay, muy yo linda. conozco a una persona que sí, en las adyacencias de la Torre Eiffel en el 98, cuando se fueron a grabar unos materiales, no se aguantó más y meó por un árbol del parque que está ahí a la vuelta. Ah, mira. Y le vino un policía. Le- Y contar, no sé quién. Pero vos sabés que... Te quiero mucho por dejar a Ramón Silva. Pero vos sabés que acá nomás normalizamos pues mucho mear por la pared o por los árboles. Y no está No, bien. y no está muy ¡Demonio, bien. me va por mi auto! Él normalizó, él te hablaba ahí. José se fue a buscarle y meaba por mi auto. Su pitón albina ahí. No, pero vos sabés que acá... Pero pija tiene. ¡Ey, por Me gusta aparte favor! nomás. Porque yo, bueno, te cuento para la gente porque la audiencia es rota. Pero rápido. No, hicimos el primer asado en casa y Demonio Jaguar estaba esperando el bol, pero había sido, nunca pidió el bol, entonces me tuve que quedar ahí a pedir el bol por él. Y después ve el auto de Llanito, un Mercedes, así que tiene luego la calcomanía Gorostiaga, así tenía, ¿verdad? Este pero el auto de Llanito, sí, y saca su cosa y
¿verdad? Yo me acuerdo que vi así de las cores, ¿para qué vi? Al vino era. Era, ¿viste? El chorizo alemán blanco. Bueno, pero no es que meó en la llanta, meó en la ventana. Yo así vi. ¿Qué carajo? Dije. Y nunca más le dije, solamente le dije a Janito cuando estábamos al aire. Yo no me. ¡Mírate mi auto también, gordo de mierda! Yo no me. ¡Te odio! Yo cagué cerca de su. ¿Qué te pasa, cerdo? Ahí está, demonio meó, pero le gusta mear la ventana. Por la ventana. Por la ventana meó. Pero bien salió de ese encuentro todo, entonces. No, espectacular. Se chuparon mucho. Y alguien más Hubo tantas cosas en esa. Pregúntale para José cómo estaba su baño social. Y luego pues ahora ya se provocó. No, La tapa de su baño, tome. Aspersor. Levanten la tapa, hey, Sofi. Levanten la tapa, hey, Sofi, los perros rociaron ya. Y todo lo pero cierto, levanten la tapa a la chica, le decíamos. Mierda. Y Sofi te dijo, nunca más me traiga todo eso. No, después volvimos, hicimos guiso, pero ahí ya Sofi prohibió la marihuana. En mi casa, drogas no, En mi casa, drogas no. Y ahí todos los perros. Bueno, Sofi. Y tu marido con chupa whisky. Y Ari así. Drogas ilegales. Sofi, este es tabaco nomás, porque a Ari le gusta fumar tabaco en así, marcaciones, pero es tabaco. Y Ari, Sofi, mira. Marcelo así estaba. huyendo se fue. No se fue. La verdad que están haciendo un trabajo fantástico. Se fue. Janito así. La verdad que Sofi no me parece. Fisura. Menos mal que no se fue Rufo. Olga, estoy llorando. Rufo no sé cómo va a aguantar. Rufo no tiene prohibida la entrada. Sofi le ve a Rufo y no entra a mi casa. Fisura todo, basta. Hacemos otro encuentro. Vamos a hacer otro encuentro. Tenemos que hacer otro encuentro. Pero yo creo que hay que liberar el Joy. Sí, arriba, no, boludo. Ahí entra demasiado buena hasta tu terraza, boludo. En la terraza. No le hagas romper la ola a tu señora, será. La puta. ¿Será que está durmiendo? No, ella Dale, está allá, de reposo, boludo. Está re- Pesados, o sea. Eso hay que dejar a demonio que me en el Hola, arco amor. del triunfo. ¿A qué le llama? ¿Está viendo la tele? ¿Qué? ¿Está viendo la tele? No. Ah. No, vamos a hacer ahora. Pero para el próximo encuentro en casa. ¿Próximo encuentro? Sí, el próximo encuentro de No Pensé Pasar por Esto quieren fumar marihuana. No. Pero espera, Ana, en la terraza nomás iban a fumar marihuana. No, ni en mi casa, ni en la terraza, ni en la vereda. ¿Y en la plaza? No, acá no. Nada de marcar acá. Después van a decir que tenemos todos amigos drogadictos. No. Esa es la verdad. que no podemos ocultar el sol con un Sofi, dedo. tenés un esposo drogadicto, boludo. ¿Ah? Antes de entrar en otro lado, acá no. Enfrente a casa. No. Frente a la boca. No. Ahí frente al supermercado donde está el guardia. Y que se vayan con el guardia, pero acá no. Muy bien, Sofi, muy bien. Pero un porrito cada uno. Uno así para. Ni medio, no. Bueno, Sofi, te mando un beso. ¿qué querés comer hoy? Ay, ni pensé. Estoy Bueno. tomando tereré todavía. Bueno, dale, mi amor. Te amo. Te amo. Eso, chapa. Prohibida la marihuana. Me gusta. ¿Qué carácter, Sofi? Así tiene que ser. No me gusta, no me gusta, no quiero, no quiero. En mi casa no. En mi casa no. No quiere que se fume marihuana En tu casa ya sabemos quién manda, boludo. No, y Sofi, toda la... Es evidente. Puñaje. Qué bárbaro. O sea, bueno, entonces ya saben los perros. Solamente el tabaco de Ari. No, hay de otra. Ari. No, vamos a meterle no. Ahí en el baño. Con los salchis. Bueno, ya jale, demonio. Ya la pausa. Las 12 ya. Demonio. 11:30 nos mata Las hoy. 12 ya. Quiero hacer pipí, gordo. Tu salchi van a estar como el man como el perrito del zoológico. Che, no vino. En casa Che, se puede, en casa Hoy no pueden es su fumar. día. ¿Viste? Y, demonio. Ahí. Demonio. Dame bola. Está ocupado. Le llamó el cobrador. Demonio, hoy no viene.
¿Qué se hizo del otaku ese, dice acá? Ya piró, No, ya piró. Ya piró. Se fue. Se trata, encima se le iba a pagar. Se le iba a pagar. ¿Cierto? O sea, 500.000 mensual por hacer su bloque. a mí- Hoy el día le iba a pagar. A mí me iba a costar menos un botín para poder... Claro. De las Centrar acá. No, pero cuesta vos ya 200. está en otra cosa. Vos tenés que centrarte en... Vos ahora menos mujer. una tanga, menos Mujer. una lencería, entonces. Lancería. Centrarte. Y Ahí no está. vaya a pensar más que porque el ex de tu Tenía grande. tenía grande, vos no vas a poder funcionar bien. Vamos a preguntarle al doctor eso. Él nos va a contar bien cómo Sí. es. Voy Porque, a es- pero mostrarle- porque voy no a es... mostrarlo al miembro. Porque no es nada, no es poco común lo que le pasa a Elías. Claro. Cuando vos sabes, por ejemplo, sabes que tu amigo era el novio de una chica y tu amigo vos sabés que era... Y después vos entras y hay muchos que se cohiben con eso. Sí. Eso nomás te está pasando a vos, mi hijo. Por eso nomás vos sos puto. Sí. ¡Pausa! Enseguida va. ¿Quiere hablar conmigo alguien? A ver. ¿Quién está? Que no sea el taxista. Ah, bueno. Ahí está. ¿Qué le pasa a Simba? Hola, papucho. Qué difícil será después de los temas que tocan ustedes. Yo tengo que entrar Sí. a desparramar conocimiento. Sí, te estás desparramando. Desparramar información, datos. Qué difícil será. Se está desparramando todo. Tu barriga. Y yo siento. Bueno, Eh. por favor, bajamos 3 cambios. ¿Dónde Sí. estamos? No. Iglesia Yaguarón, San Buenaventura. Observen ustedes. Qué lindo. ¡Vamos, esta obra de arte. Ícar, Ayala, Silvia, Elías. Viscosos y Quique. sabrosos. Observen ustedes lo ¡Qué que lindo! ¡Qué lindo! Antes ya la guarón, iglesia carajo. de Yaguarón. Hermoso. Bueno, vamos a ingresar, vamos a llamarle a Fernando Ruiz Díaz que nos cuente un poco desde la iglesia. Los país no votan, ¿eh? ¿Qué es lo que está venerada? ¿Por qué? ¿Qué? Los país no votan. Allá. Los país no votan. No. Fernando, por favor, vos que hace rato me conoces. Todo el mundo, Salvador, Ícar y Ayala me dicen que yo me estoy candidatando. Yo no me ve. candidato para ningún cargo, ¿verdad? ¿Cómo está, querido Joel, Salvador, amigos, Chapá? ¿No hay candidato? No, no es cargo, pero probablemente como yo es carga también. Así que no creo que sea otra cosa, ¿verdad? Chapá. Fernando, ¿por qué la iglesia de Yaguarón es tan venerada, es tan visitada? ¿Qué tiene la iglesia de Yaguarón para esta Semana Santa? La iglesia de Yaguarón, primero que nada, tiene lo maravilloso del arte barroco, misionero guaraní, la belleza de ese encuentro, de la amalgama de dos culturas maravillosas, y por el otro lado también la riquísima ritualidad, los gestos, los momentos que se viven con gran fervor en la Semana Santa por la comunidad cristiana católica en Yaguarón, ¿verdad? ¿Qué se va a tener de actividades hoy a partir de hoy miércoles? Hoy miércoles santo a mediodía tenemos una celebración litúrgica, la Santa Misa de miércoles santo, después de que esta mañana se celebró la misa crismal en la Catedral de Carapeguá con la presencia de nuestro obispo y el cura párroco. Y aquí a la tarde, después de la Santa Misa, a partir de las 19 horas, vamos a tener chipapó en el patio de la iglesia, el gran concierto Misa Guarayo, que es el maravilloso espectáculo de música barroca aquí en el marco del imponente templo San ¿Pero Buenaventura. una misa completa? No, es un concierto en el que se escuchan las partes de la misa desde el coral barroco en lengua chiquitana y en lengua guarayo, en dos lenguas indígenas antiguas. Chiquitana. Sí, de Chiquitos, Bolivia. Así mismo. Son partituras barrocas que se habían recuperado de las antiguas misiones de Mojo y Chiquitos, en las que el maestro Luis Arán, el proyecto Sonido de Paracuaria, nos permiten un poco mostrar de vuelta a la gran cantidad de la gente que viene a escuchar estas músicas, la oportunidad de vivir la pompa litúrgica de aquellos procesos de misión y de ese tiempo de la misión también, aquí en el marco del templo. Fernando, ¿tenés idea cuánta gente, por ejemplo, visita la iglesia de Yaguarón? Y ahora mismo, día de Semana Santa, de entre el miércoles al domingo de Pascua, vamos a tener por lo menos entre 15 a 18 mil personas visitando el templo San Buenaventura
fluctuando, recorriendo la ciudad. Y en el cerro aproximadamente también la misma cantidad de visitantes que independientemente vienen. Entre 12 a 15 mil personas, llegando incluso a 18 mil en algunos casos. ¿Por qué Yaguarón no es considerada, por último, por qué Yaguarón no es considerada la capital de la Semana Santa? Por dos motivos importantísimos. Por la riquísima ritualidad cristiana católica, por la peregrinación tradicional al Cerro de Yaguarón para la veneración del Crucis Cerro, y por el otro lado también porque nosotros en Yaguarón vivimos con gran alegría, con gran entusiasmo y sobre todo con el riquísimo fervor creyente de la gente del pueblo este tiempo de la Semana Santa. Fernando, la gente que viene te va a encontrar aquí para ayudarles como guía. Sí, vamos a estar aquí trabajando con los compañeros guías. De hecho, que tenemos también un gran equipo de guías especializados que van a estar aquí en el Templo San Buenaventura, en el que venga la gente. Francia, en el Cerro Yaguarón. Ya lluvia Yaguarón, pero ya yujuba y teta. Hoy Zipapo es también Salvador, Gayala, ahí Elías y Silvia. Vengan a Yaguarón. Zipapo y Misaubarayo. Yo voy a estar por ahí. También. Ahora nosotros ya no vamos al cerro. Ya nos vamos al cerro. Dale, pues, Ya va, cuidado con el Yucua, porque ahí no, ya sea, ahí la salida cinematográfica. Una forma. Ahí con esa música, dale. Hakuna Matata. Uno ya nos vamos al cerro. Sin preocuparse, es como el que vivir. A vivir así. Yo aquí aprendí. Hakuna Matata. Ayala. Te escucho. Anida Pendargel será. Me van a ver subir al cerro, ascender el cerro de Yaguarón. Guille, rápido, Guille. ¿Cuántos metros tiene el cerro? Ya estamos yendo camino al cerro. ¿Cuántos metros? 320 metros sobre el nivel del mar. Pero de la base, un poco más de 100, más 120. Más. ¿Cuántos minutos ascendemos? 10, 12, 15 para minutos vos máximo. 2 días. Ya nos vamos. Dale, Ari. Hakuna Matata. Una forma de ser. Hakuna Matata. Nada. Chao, Ayala. Chao. Sin Pero es en la preocuparse. banca, no es cristalito como algunos, cuando se le bromea. Aunque se pincha también acá, después viene y se queja. 7 meses con después. Desapareció. Desapareció un año, güey, puta. Llegó el momento del tereré Sí, Upa señor. con Don Vito. Me gusta tu empanada. Atención amantes de las empanadas de huevo, llegó una nueva forma de disfrutarlas en Don Vito. Empanada casera rellena de huevo, queso cremoso, perejil, sal y pimienta. Justa para ganar tu corazón en una sola mordida. Pedila hoy misma en todos nuestros locales para delivery o para llevar. Don Vito, rellenas de historias. Y obviamente llegó el frío más purete Sí, con señor. Santo Tomás. Santo. Nueva hierba Santo Tomás menta purete compuesta con doble menta y boldo que te hace decir hoy piro. Sí, señor. Santo Tomás menta purete, el primero es para él. Moralito, mira el puente de la amistad lo que es, papá. Es posible. ¿Por qué me citando? Estamos viendo lado brasilero. Nosotros estamos del lado brasilero ahí. Mira los mototaxis, papá. La gente sea. Antes de Motobol, Ciudad del Este creó el mototaxi, doña Meme. Cierto. Ya lo del Mucha puente de la gente, amistad. De Salva y el otro puente que está en Presidente Franco, pero no se usó todavía. Me parece que no. Ese pie no se habilitó todavía. No. Bueno, señoras y señores, Moralito desde Ciudad del Este. Momento de hablar de Belcán y Belcán. Sí, señor. ¿Dónde está Carloncho? Que Carloncho está en la veterinaria aquí, que ya viene. ¿Sabías que el balanceado de tu perrito o gatito influye en tu pelaje? Resalta la belleza de tu peludito con Belcan y Belcat, que tienen más proteína animal para un mejor pelaje. Encontrá los packs de Belcan y Belcat en supermercados y también a granel en comercios minoristas y mayoristas. Belcan y Belcat, sanos por dentro, bellos por fuera. Ya anda. ¿Ya anda el guante? Sí. ¿Y por qué no se usa? Qué loco. Vamos a darle un poco. Che, otra cosa que quiero decir. ¿Por qué es tanta la diferencia? Ayer, viste que se cobró, entonces hay que llenar el tanque. Y me fui a ver Emblema Privado.
diésel. El Podium le 9.700. cargaba. Sí, el Podium. 9.700 el litro. Del emblema privado. Y emblema privado. Ah. Después me fui a emblema público, la Petropar. 8.500. ¿Por qué es más caro? 1.200. ¿Por qué es más caro el público? que- Lo mismo, ¿es verdad? ¿O tiene algún aditivo, alguna cosa? No, la No, misma cosa, mismo, sí. o sea- Petropar es el que reparta todo. Pero por lo general, pero no al revés. No, 8.500 está en Petropar y ahí nomás ya me fui. Y encima en el autocarga que yo me iba a cargar del emblema privado 400 Ah, ahora menos, entendí. 9.300 me iba a quedar. Y entre 8.500 otra vez. Lo simpático es que en whisky no escatimas. Pero la nafta te da felicidad. No, el whisky sí. Punto para el whisky. Corte, enseguida más. No pensé pasar por esto. Hasta el barrio El Jawel, la rana ciudad culta y la cava visité. Red Viola la pasé, de otros barrios me olvidé. Y en la 31 con los turros fumanché. El pie es mi parada, ranchando con amigos. Ahí bajo y me rescato, tomando un par de vinos. El pino es mi parada, ranchando con amigos. Al bajo y me rescato, tomando un par de vinos. El pino es mi parada, ranchando con amigos. Al bajo y me rescato, tomando un par de vinos. El pino es mi parada, ranchando con amigos. Al bajo y me rescato, tomando un par de vinos. Una palomita vino a mi ventana. Una palomita vino a mi ventana. Y me ha contado que por las noches llora, llora. Con mi foto entre sus manos llora, llora. Orgullosa. Que por las tardes sueles caminar por la misma calle que te iba a buscar. Y en ese banco en que te besaba llora, llora. Donde grabado tu nombre y el mío llora, llora. Orgullosa, orgullosa. Deja tus caprichos de no hablarme. Sácate esa idea de dejarme. Porque sé que quieres perdonarme. Fue una tontería al de enojarte. Porque yo no aguanto de esperarte. Déjame que pronto vuelva a amarte. Una palomita vino a mi ventana. Una palomita vino a mi ventana. Y me ha contado que por las noches llora, llora. Con mi foto entre sus manos llora, llora. Orgullosa. Que por las tardes sueles caminar por la misma calle que te iba a buscar. Y en ese banco en que te besaba llora, llora. Donde grabado tu nombre y el mío llora, llora. Orgullosa, orgullosa. Deja tus caprichos de no hablarme. Sácate esa idea de dejarme. Porque sé que quieres perdonarme.
Vamos los jitis. Cumbia gedienta, estamos todos en la cabeza. A jeder con los jedes otra vez. A jeder, en Misiones y Neuquén. Borrachín, jede. Si a vos te gusta la joda, mover la cola, dale, vení. Baila esta cumbia gedienta, dale, bailala, no seas así. Las pibas mueven la cola y la vagancia chiflando así. Las pibas mueven la cola y la vagancia chiflando así. Esta imagen, ¿cuánta noche en una sola imagen? Estas dos personas, papá, mira vos lo que es esta imagen. Mira lo que es. Pero antes, obviamente... Ay, Dios mío, otra vez, pico. Oye, Timón. Hola. Oh. ¡Oy! José, mira esto. Papucho. Ay, mira, Ana. Teyuyagua. 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 Allá está. Ahí está. Roger va a hacer un zoom in. Muy bien. Cerrado. Apretá tu era, Roger. ¿Qué tal está el diafragma, Papucho? Ahí está. Un zoom in. Teyuyagua. Al pie del cerro estamos. Sí. ¿Y para alejarse, qué tiene que hacer? Zoom out, papá. Muy bien, papá. Crack de cracks. Roger, apretá, Roger. Apretá para que no se mueva. Apretá. Papá, ¿qué le va a dar? Papucho era camarógrafo antes, papá. ¿Qué te pasa? No, cálmate, José, porque vos solamente te recordás de las cosas malas. No voy a decir que te olvidaste de grabar la entrevista de Montaner. No. Che, cálmate. Qué Bueno, lindo, todo listo, qué lindo todo está el preparado. cerro. Observen ustedes. ¿Va? Qué lindo está el cerro. Sí, lindo. Está esperando. Observen ustedes, todo listo, todo preparado para recibirle a la gente mañana al pie del cerro de Yaguarón. Vamos a intentar subir. Y aquí están los mitos. Estamos esperándole a Guillermo. A ver si llega. Venía en bici, Guillermo, nuestro guía. Vamos a intentar subir, Sí, José. un mito a que vos te Vamos a intentar subas. subir. No, tranquilo, vamos a intentar subir. Dale, Papucho, o sea. Tirana será. Mozart de libertad. Tiene que venir por ahí el guía. que nos va a contar. Ahí está. Mira todo lo que ya subimos a pie. Bueno, y ahora acá no subimos. Dale. Por acá se sube. Dale. ¿Cuántos metros era que dijo Guillermo? Que 20. tenía 100 y algo. No, 120 desde ahí. 120 más. metros. Dale, Billy, primero, fuerza. yo creo que primero. Pero creo que son 340 sobre el nivel del mar. Cuidado que Papucho, o sea, no queremos que A te nivel dé del algo. mar. A nivel del mar. Bueno, atiendan ustedes. Vamos a pedirle que abra grande a Roger. Primero aquí, que dice acceso al registro. Vamos a preguntar. Aquí tienen que anotarse. En Paraguay no hay ni mar. Ah, que todavía no subimos ni 5 metros. O sea, acceso 10.000 guaraníes, automóvil 10.000, moto 5.000. Me voy, Nico. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal? ¿Tu nombre? Rocío. Rocío, ¿se cobra? A la puta. Sí, así mismo es. No, pelotudo. Un costo de 10.000 guaraníes por persona, como indica ahí en el banner. Aquí tenemos que anotar todos los datos de los visitantes, donde dice automóvil y moto es el precio de los estacionamientos, y arriba tienen todos los servicios básicos. ¿Cómo cuáles? Tenemos Epa, sanitarios, Silvita. agua potable, energía eléctrica, zona de descanso, todo lo básico que una persona puede llegar a necesitar allá arriba. En el caso mío, por ejemplo. En Yucú. Por ahí yo me descompenso. Sí, si eso de repente pasa, nosotros aquí ya le damos ya algunas instrucciones a las personas. ¿Qué, por ejemplo? Mira mi estado, no es que estoy demasiado hecho, pero mira, ¿qué por ejemplo vos me recomendás con este estado que voy a subir?
Dieta. Y primeramente, Un tanque de preguntarte oxígeno. si es que vos de repente no sufrís de alguna enfermedad. Entonces, vamos a suponer... Presión alta cuando después del COVID no hice mi recuperación. Sí, así mismo es. Un poco de triglicéridos por el tema del asado, ácido úrico. En ese caso, por ejemplo, lo que más recomendamos es que utilicen Ir al doctor. El acceso más fácil del cerro. O ir al doctor. Ir al doctor. Exacto. ¿Qué decir? ¿Qué decir? ¿Me subo o no me subo? ¡Dale, papucho! Sí. Claro, por ¡Subite! Bueno, Roma. Guille, primero, no haya que subir demasiado rápido. Vos todos los días te subís. No haya que subirte muy rápido. No, tranquilo, vamos a dar el ritmo de cada uno. ¡Epa! Intermedio. El tío Llanito. Por si se cae el equipo Ayala, yo le doy a él relatarnos la gente que va a venir. Relatarnos. Pero continuado que habla. Ahí está. Guillermo Elías. No puede hablar y caminar por papucho. No, esto es fácil. Esto es el tema de tener un poco de cuidado, pasos cortitos. Ya se no es como caminar. Una forma de Timón y ser. Pumba. Hakuna Matata. Sin preocuparse, es como hay que vivir. Está explicando lo que está sucediendo. Ahora camino en la cruz, que por él ya va a bajar sin pecados, se va a limpiar. Y así la gente, eso es el centro de la Vía Cruz y este viernes. Hay mucha concurrencia. Ya queremos compararnos inclusive con Acupé, la cantidad de gente. Muchas ¡Cuidado, personas Pumba! que vienen, en principio, en la esencia, es llegar a terminar la Vía Cruz y arriba en un oratorio donde hay unas cruces antiguas. Hijo de puta. Ahí se llega, se reza. Ok, nuestro camarógrafo ya se cayó. Entorno turístico, naturaleza, y arriba hay varios otros atractivos. Está explicando. Porque tienen también su sentido religioso. Hijo de puta, dale esa garrafa, boludo. Es como una pequeña peregrinación que haces hasta el Curuzú del Cerro. Y donde ves también, hay un lugar también donde ves la supuesta huella de Santo Tomás. ¿Verdad? Y cada uno tiene su... El primero es para él. Que se fue la señal. Ojo para señal. Se cayó papucho. Se cayó papucho. Ahí está, sigue. No, la claro, señal porque ahí la está señal, pero cuando boreando. llegue a la punta la señal va a llegar De repente perfecta. un aguaraí, un guazú, A ver. un carayá, pero todos inofensivos, no significan ningún tipo de riesgo. ¿Qué tal? Se cayó Roger Ayala. ¡Se cayó! Se cayó el camarógrafo. Te dije el Pero ya se levantó, ya. ¿Y ya cuánto estamos? Estamos bien los 33. La mitad se Mira La agua. mitad recién será. No, a ver, con gusto, esto cuesta recarga. En realidad, cuesta recarga. ¿Qué es lo que te recarga? Oxígeno puro, tanta cantidad de verde te da Ahí está Simba. la idea de cuánta intensidad Esta de es la oxígeno. hiena. Ahí es bueno respirar, sudar, limpiar los poros, todo eso es positivo. Bueno, Ayala, Positivo. estamos a la mitad. ¡Ay, ya va! Dale, ¡Ay, ya pues, va! Roger será. A Roger no se puede subirse. Mira. Ahí, Se Roger. cayó de nuevo, Roger. Nos estamos yendo. ¿Qué tal si volvemos de arriba, Ayala? No, dale si que queremos vivir la full Dale, experience. No. Ay, ya va ahí, ya va ahí. De arriba. Hijo del De arriba. puta, boludo. Vamos a volver de arriba nomás, Ayala. Dale. Cada paso un voto, papucho. De arriba. Se está De subiendo. arriba, Ayala. Se está subiendo junto a Mufasa. A vivir así. Ayala. La vaca va a ser Ayala. tranquila, va a robar, ¿no? ¿Verdad? No, arriba nomás ya. No, Canela, dale, por favor. porque estamos Arriba en nomás ya. vivo. Vamos, papucho, la gente No, pide arriba, pico Canela, de arriba rey. nomás ya. Ves dos pausas, Canela. Papu, dale, gordo. Canela, debes dos pausas, Canela. Dale, vamos, papucho, vos podés. Lo que hace es su calzoncito. Imagínate que sos Rocky Balboa subiendo el cerro ahí en la montaña. Canela, debes dos cortes. Hijo de puta, qué guau, boludo. Me da miedo ya que le dé uno. Canela, debes dos cortes, Canela. En vivo, lo único que nos falta es que le dé un. Disfrutando esta Canela, boludo. Él quería votos, ahí están los votos. Con esto vas a ser concejal. ¡Vamos, papucho! ¡Dale!
Voy a cortar mi retorno. Es así como los cabalíes pueden ingresar al cerro. ¡Hijo de puta! Mira, vení más hacia acá y vamos a mostrar la ciudad o qué sea. Vení más hacia acá, Roger. ¿Eyu? Roger, Canela, debe 2 cortes, papá. Debe 2 cortes. Vas a tener problemas con comercial, Canela. ¡Hijo de... ¡Dale, papucho! ¡Dale, Roger! ¡Dale, Roger! Nuestro camarón, ¡fuerza, Roger! ¡Dale, Roger! Menos mal que ahora las cámaras son chiquititas. ¿Te acordaste? Mira un Mati. Hakuna Matata. Mira lo que es la ciudad. Forma de ser. ¡Qué Es capo! una cancha de fútbol. No. ¿Cuánto estamos, Guille? 70%. 70. No pa' De la ver. corcha. No, hay que ascensor, boludo. No, Canela. Bueno, 70%. ¿Nos acompañan allá la? ¡Sí! Estamos acompañando mentalmente. ¡Dale, Ah, pumba! la puta. Icar. Yo ya me subí Icar, varias veces. ¿cuándo veo lo que va a palanquear a favor mío? Icar será. Claro que sí. Yo ya me subí varias Palanquear a veces. favor mío. Seguramente mañana pasado vamos a irnos. No. No. Mínimo vamos a esperar 3 años, papá. No, pero yo... Vale, papucho, falta poco. Ya son las 12. Falta poco, pero para un paro. No pará, No, hasta boludo. acá llegamos. No, No te mueras. Que... Voy a morir mío, no. No, hasta acá llegamos. ¡Fuerza, hasta acá llegamos, hasta acá llegamos. papucho! Por favor, ya. Tiene IPS, ¿verdad? No, hasta acá llegamos, hasta acá Por llegamos. suerte IPS está al día. Aunque no sé si eso igual es No bueno. sabes si porque eso es IPS bueno. Premio Mira, castigo. que... Hijo de puta pumba, boludo. Ahí llegaron. ¿Y ahora dónde le enseñan a Simba a comer así los escarabajitos y eso? ¡Oh, estos son deliciosos, Simba! Canela, corte, Canela. Cuanto más viscosos, más deliciosos. Para eso lo se ofreció. Colgó acá la A ver, silla, los no, yuteños Guille, están venía hablando que hay en a el cerro, Guille. Por Papucho. favor, ayúdame, Guille. ¿Qué hay en el cerro, encima del cerro? Papucho Cacasema, dicen Bastante acá. piedra, no, mentira. Hay comodidades, sistema de seguridad, hay guardia arriba, abajo con los vehículos estacionados, arriba sanitario, damas, caballero, con ducha para la gente que quiera acampar, quiera pasar el día en familia. Para el fiu fiu. Se puede hacer observaciones astronómicas, de hecho esta Man, noche de vamos a verdad estar está con mal. eso. Se está sintiendo Un mal. telescopio, alguien técnico que explica qué eventos se puede observar con ese equipamiento, cómo hacer fotos, astrofotografía, fogata, todo lo que conlleva un camping. La Corel le está Hay dando un paro ya, parrillitas. boludo. Pues tírale Ahí para agua, en pasar el serio, rato, pero boludo. bien. Hay senderos con nombre de los mitos, con movimiento a veces. Pero eso es otro Por tema. suerte yo no le dije nada, tipo subir vos. Hay mucho y hay mucho espacio para cada gusto. La gente viene acá por meditar, por leer la Biblia, por compartir en familia, en Dale. pareja. Hay gente que viene a pasar Vos te vas a leer sola la varios Biblia, días, boludo. varias noches. Vale, va. Vamos a venir otro año. Otra cosa. Gracias, Guille. Vamos a venir otro Me año. imagino. ¿Eh? Espera, toma aire mientras leemos los comentarios. Todo a favor tuyo, No papucho. llevaste mi agua. Escucha atentamente. No lo intenten en casa. Y G. Remera, ese pio es Balú del libro de la selva. Se parece al mono Morwise. Tráiganle su tanque de oxígeno. Ese es el que le tocó a mi yagua y se enfermó. Yuku ama camarógrafo. ¿Cómo le pusiste esos jeans? Le pregunta al final, no le deja hablar motomoto a la chica. Después, Ayala, Canela, corte. Bien, Bore. Basta, chicos. Puta, ¿verdad? Ya yaguaí. Fresco está el yaguaí. Chao, Papucho, un placer Vamos a conocerte. tomar agua, dice. José. Vamos a respirar. Dale, metele. Dale, ahí está. Dale ya. Bueno, Puta. Y le, Fuerza, Bor. le falta todavía una parte. le medio- falta todavía. Ay, mira, Ana, un poco. El chico del clímax decía. ¿Y qué te dijo? ¿Qué excusa te dijo ese? Le chupó un huevo. Señoras y señores, ¡viva la libertad, carajo! Hablamos de sexología con el doctor Aguirre. Hola a No hay No sexo. hay plata. ¿Cómo te va, doctor? Muy bien, muy bien. Un gustazo compartir los miércoles con ustedes y con toda la audiencia. Muchas
mucha gente, mucha repercusión hubo. ¿Sí? Sí. La vez pasada, ese día que hicimos... No, impresionante. Una cosa increíble. Llamó gente, pacientes que había... Doc, sí, no hay que hacer el amor supuestamente estos días santos, pero hay que educarse igual. Yo creo que el sexo en la pareja, digo, es una parte importante en la relación del día a día. No debería haber impedimentos. Uno, digamos que la transición de esta Semana Santa, más allá de la reflexión, ¿verdad?, que implica, no necesariamente tiene que haber una abstinencia, que al contrario muchas veces mejora, refuerza los lazos familiares. Entonces, una cosa no quita la otra, definitivamente. Uno puede ser muy buena persona y, claro, y en definitiva ser una persona solidaria, preocupada por su familia. La misma cosa, puede ser ateo y ser una persona excelente. Como mi papá es ateo, pero es un sol de persona. No va a cambiar porque tenga relaciones sexuales. Ahora, esto de lo que le pasó a Papucho, doctor, tiene mucho que ver con lo que te voy a preguntar. Esa falta de estado físico. Sí. También puede ser por, ¿cómo te voy a decir? El sexo. Es un buen cardio, se sabe. Sí. Pero épico igual a escalar un cerro. Bueno, no, depende. A ver, la actividad sexual, yo tengo pacientes de 92 años, pacientes de 18. Entonces no tiene absolutamente nada que ver las condiciones en las que se establece una relación sexual a los 18 años que lo que se da a los 92. Sí. Por ejemplo, este señor de 92 años, una belleza de persona, un estado físico que parece de 70, muy cuidado, sí. Hace ejercicio 2 veces al día. Dice, a mí me mantiene viudo hace como 30 años, una cosa así. Dice, a mí me mantiene vivo esto de tener una persona a quien visitar, hacer planes para el futuro, me voy a la peluquería, me compro una camisa nueva. Coqueto. Sí, se compra ropa nueva, la halago a ella, me mantiene el sabor de la vida. Bueno, y esa persona cuando vino a consultar por primera vez, porque obviamente ya su erección no era la misma de los años mozos. Claro. Yo le dije, mira que yo te voy a arreglar la erección, pero no te voy a hacer un chasis completo. Claro. ¿Verdad? Entonces le tuvimos que dar instrucciones de cómo debía ser la actividad sexual dada su avanzada edad. Pido, doctor. Sí. ¿Podemos saber de cuántos años era la pareja? Sí, 56. ¡Ay, Sí, 56. La señora era una señora profesional que vivía en otra ciudad y que venía los fines de semana a verla. Te veo, líder, te veo así. Y él feliz. Y... Yo tengo mi... Sí, definitivamente. Entonces, claro, a los 92 años nosotros le indicamos, mirá, lo mejor es lo que nosotros le decimos posición 1, vos recostado, boca arriba o semisentado y que tu pareja venga encima tuyo, ¿verdad? En ese caso, la que lleva un poco el movimiento es la persona que está arriba, claro, ¿verdad? Y yo le autorizaba los últimos 30 segundos paradito al costado de la cama. Entonces claro, había todo un cuidado. Claro, más vale 92. En función de los casos. Pero claro. 92 años, De hecho, ídolo. muchas de aquellas leyendas negras se acuerdan de la pastilla azul al principio, sí, que la gente se moría y que esto que lo otro. Bueno, se daba porque por ahí un señor muy mayor ya, un señor de 80 años, tenía un affair con una chica demasiado joven, ¿verdad? De 18. Y la chica de 18 podía hacer cualquier cosa durante toda la tarde que iba a estar en condiciones físicas de poder desarrollarlo. Y él, en cambio, ya no tenía la resistencia que podía tener en su juventud y moría a consecuencia del esfuerzo. Claro. Yo, por ejemplo, hace muchos años jugaba al rugby. Sí. Corría 6 kilómetros 3 veces por semana, podía correr sin parar. Hoy por hoy salgo a correr 2 kilómetros. Chao. Y el corazón me queda en la boca, ¿verdad? O sea que no es tanto por... ¿Sabe cómo es? Como la gente... Perdón cómo es la comparación, pero... Tipo la gente que toma éxtasis y no se siente cansada. Total. Y no toma agua y boom. Sí, así mismo. Vos. Siempre se toma agua, eso es ley. No, pero por eso hay gente que no toma agua y de repente... Hay muchas drogas que generan una euforia
y se borra un poco esa represión del cansancio, no se siente el cansancio, y sí, pueden haber complicaciones cardíacas, una arritmia, Claro. puede haber, qué sé yo, fenómenos de isquemia, en fin, o sea, puede haber muchos problemas en el caso del sexo asociado a ese tipo de sustancias. ¿A los cuántos años sí o sí el amigo? No, depende, no hay una regla general. No hay una regla. No, y de hecho siempre hacemos la diferenciación de lo que son disfunciones eréctiles causal psicógena y orgánica. Las psicógenas vienen los chicos de 18 años que se asustan ante una relación sexual, mucho porno, mucho, qué sé yo, mucho aislamiento, y el día que van a una relación sexual es como una prueba de fuego, como un examen final, qué sé yo, y eso hace que se liberen determinadas sustancias, que hay vasoconstricción, y ese muchacho de 18 años viene desesperado porque no tuvo la erección. Estamos hablando de un chico de 18 años. Claro. Podemos hablar de una persona de 40, 45 años que fuma 2, 3 atados de cigarrillo desde los 16, y a los 40 años seguramente va a tener algún problema de erección, ¿verdad? Tenemos el diabético, por ejemplo, con 20 años de evolución de su enfermedad, que también a los 40 años seguramente va a tener algún problema de erección. Después tenemos el tipo que no es ni fumador ni diabético, que por otro lado come bien, que hace actividad física diaria o por lo menos periódica, con una buena frecuencia semanal. Y son personas que llegan a los 60, 65 años sin ningún tipo de alteración en la función eréctil, ¿verdad? O sea que es muy variable dependiendo cuál es la causal de la disfunción eréctil. Doc, yo te quiero preguntar, ¿por qué las mujeres, llegado a cierta edad o algo así, como que vamos perdiendo la libido? Sí. Y si eso es general o es si es una norma que cada vez se da más, o solamente cierto porcentaje de mujeres tienen eso. Es muy buena la pregunta, es un motivo de consulta muy frecuente últimamente. Y básicamente en la disminución de la libido, que el trastorno se llama deseo sexual hipoactivo, así se llama, es común para hombres y para mujeres, con alguna mayor frecuencia en hombres y otras mayor frecuencia en las mujeres. Pero en términos generales se puede decir que las causas pueden ser psicológicas, pueden ser orgánicas o generalmente a consecuencia de una enfermedad hormonal o endocrina, ¿verdad? Y después están las relacionales, o sea, aquellas que surgen, el descenso de la libido, por una pareja que tiene problemas, no solamente en lo sexual, que también lo pueden tener, sino que también en la convivencia. ¿Y cómo vos diagnosticas, digamos, qué tipo hacemos una historia clínica con la persona que viene a manifestarnos su deseo sexual hipoactivo. Y en el caso mío, en las mujeres es notoriamente es relacional, la gran mayoría es relacional. La mujer hoy aspira, como siempre estamos diciendo de un tiempo a esta parte, aspira a una mejor consideración de sus necesidades, de sus estímulos, en fin, o busca un espacio en la relación que muchas veces no tiene con su pareja, y eso hace de que, bueno, el deseo se empiece a apagar, porque no es atendida en sus reclamos, en fin, y te diría que casi el 80 o 85% de las mujeres que vienen a consultar por ese motivo tienen esto como causa. Después tenemos las señoras que ya están en la edad menopáusica, ¿verdad? En la cual los factores hormonales definitivamente juegan un rol preponderante, ¿verdad? ¿Cierto que no hay tampoco edad para la menopausia? No, bueno, en realidad, llegando a los 50, las mujeres generalmente están en un periodo menopáusico, básicamente. Pero muchas dicen así a los 35, eso no para mí que ya tengo premenopausia. Sí, es muy... A eso muchas veces se le suman factores psicológicos. La mujer tiene algún motivo y le echa la culpa, no, lo que pasa que ya estoy con trastornos premenopáusicos. Eso es muy fácil de determinar en una consulta ginecológica o con un clínico. Puede ser también por factores endocrinos de eso. Sí, por eso, ahí está. Haciendo, por ejemplo, midiendo los valores de estrógenos, los valores de progestágenos, y sin ningún lugar, a duda, hay que ver también cómo está la prolactina,
tanto en las mujeres como en los varones, porque el exceso de prolactina, cuando tenemos una prolactina elevada, que es una hormona que segrega la hipófisis es una glándula que tenemos acá chiquitita, en el cerebro, en un huequito de la base del cráneo que se llama silla turca, ahí hay una glándula que tiene dos partes, una parte endocrina que produce sustancia y una parte neurológica que tiene que ver con el cerebro. Una glándula muy importante, es la reina de las glándulas, y ella produce la prolactina, produce las regulaciones de las hormonas tiroideas, por ejemplo. Y cuando la prolactina está elevada, los valores de testosterona, que es la hormona del deseo, bajan. La prolactina puede estar elevada por muchos motivos, pero el más común es el llamado prolactinoma, que es un tumor, un tumor de la parte de la glándula, de la parte glandular, ¿no?, de esta estructura, de la hipófisis, pero es un tumor benigno, es un tumor que en el 98% de los casos es benigno y que generalmente es de tratamiento médico. Se hace un tratamiento en base a unas sustancias que se dan, y esas sustancias lo que logran es normalizar los valores de prolactina, con lo cual el deseo vuelve porque aumentan naturalmente los valores de testosterona, ¿verdad? Se dan dopaminérgicos. Hay bromocriptina, es una, el otro no me acuerdo. Son 2 o 3 sustancias que se utilizan para esto. Y lo que pasa es que se ve que se achica el tumor ¿verdad? Y se normalizan los niveles de prolactina en sangre y esa persona generalmente vuelve a tener... Y hay que hacer ese examen. Muchas veces se pasa por alto. Cuando llegan al sexólogo vamos a ver los exámenes que tienen hecho y muchas veces ese examen falta. Porque generalmente es un examen que no es de los más baratos, porque es una sustancia un poco más, digamos, difícil de detectar o que requiere mayor tecnología, entonces muchas veces se pasa por alto. Y ese es el indicador básico en muchas mujeres jóvenes que vienen con este problema, en fin, qué sé yo. Después están las mujeres que tienen hipotiroidismo. Las mujeres que tienen hipotiroidismo hacen, como hay bajos niveles de hormona tiroidea, se segrega una sustancia que se llama TRH, que es un factor de estimulación de la prolactina y da como un pseudoprolactinoma, con lo cual también aumenta la secreción de prolactina y baja la testosterona. Entonces, cuando viene esa señora joven con problemas de deseo sexual, lo que se hace es un enfoque multidisciplinario y ver si no hay problemas psicológicos, de depresión, de estrés. Básicamente esos son los más comunes. ¿Verdad que no hay nada que, o sea, así hasta encontrar diagnóstico por lo menos, no hay nada que vos puedas decir, bueno, mientras tanto toma tal cosa o come tal cosa que te va a estimular más, o hay? No, a ver, esto no debería demorar tanto, hacerle unos exámenes a la persona, en 2 o 3 días podemos tener los resultados y empezarla a tratar en consecuencia. Doctor, si detectamos, por ejemplo, un ovario poliquístico, un hipotiroidismo, un prolactinoma, bueno, se puede medicar a la persona en consecuencia y rápidamente se empiezan a ver los resultados, ¿verdad? Una amiga mía, amiga también en común con Sofi, todo, nos contó que ella no tenía más deseo sexual, no quería saber nada, no le quería ver más a su pareja, todo, y se puso, pero así, literalmente, un chip. El pellet de testosterona. ¿Cómo es eso? Dice que te ponen un chip. Sí, y ahí ya dice con el marido. No. Hace unos años se puso muy de moda el famoso pellets de aplicación subdérmica, que es una dosis prolongada de liberación de testosterona. Ahora, tiene sus pros y sus contras. Sí. Hay gente que lo defiende a rajatabla y otros que nos manejamos con ciertos reparos, porque hay tumores que son hormonodependientes y que con los altos niveles de testosterona crecen. Por ejemplo, mi ovario, entonces, no me conviene, ¿verdad? La testosterona la manejamos con pinzas, porque si bien sabemos que es muy buena en muchos aspectos, ¿verdad?
hay otros aspectos que son un poco más oscuros, ¿verdad? Y algunos hasta desconocidos. Dice que te puede poner más violento también, ¿cierto? Sí, de hecho, yo, por ejemplo, no suelo dar testosterona, pero hay pacientes que me dicen, por favor, dame testosterona. Y hay una muy buena marca de testosterona en Plaza, que es inyectable, que se hace una serie de 4 aplicaciones. Y si el paciente lo pide, yo les explico los pros y los contras, ¿verdad? Esto que estoy diciendo acá. Le hacemos la serie de testosterona. Y muchos nos dicen exactamente eso. Mirá, doctor, el deseo sexual está igual. Dice, pero tengo ganas de pelearme con todo el mundo. Mirá. En el tránsito. Hay veces que por eso... En el tránsito me peleo con cualquiera, al empleado le grito. Calentón, pero nunca. de pelea, ¿no? Entonces, ¿qué te queda? Yo ya escuché esa Es la hormona. frase, fulano está haciendo ciclo, por eso está así, dicen. Es la hormona de la cuando agresividad, ¿no? La testosterona es la hormona de la agresividad. Aquellos, de hecho, hay estudios Estados Unidos de esos delincuentes y asesinos seriales y qué sé yo, que tienen elevadísimos niveles de testosterona. Yo soy agresivo por la cama. Entonces hay que manejarse con ciertas digamos, no digo no darlo, pero sí evaluar los pros y los contras. La testosterona puede aumentar, por ejemplo, con el ejercicio muscular, de músculos anchos, naturalmente. José. Se puede dar algún sustituto, como pueden ser estas sustancias tipo, por ejemplo, la raíz de la maca peruana. En Brasil hay una sustancia que se llama Tribulus terrestris que también puede servir. O sea, son como, digamos, suplementos naturales que pueden hacer que, pero como dijimos, y yo no quiero que pase de largo eso, en el caso de las mujeres, al menos en mi casuística, la mayoría de los problemas de deseo sexual no están vinculados con esto que estamos hablando, sino que están vinculados con aspectos relacionales. O sea, hay una pareja en crisis, y cuando hay una pareja en crisis, el deseo sexual no surge definitivamente. Entonces, ahí lo que corresponde es ver cuáles son los problemas. Muchas veces son de frecuencia, muchas veces son de tipo de relación sexual, o otras veces son, digamos, los gustos sexuales, las frecuencias. Y lo que hay que hacer es una terapia sexual que equipare los intereses sexuales de la pareja, y muchas veces con eso... Pero viste, Doc, que hay, por ejemplo, hay veces que la mujer te puede decir, por ejemplo, mira, yo, no sé, hace tantos años estoy con mi pareja y no me estira más, pero hay uno que me hincha, qué sé yo, y entonces ahí es como que hay deseo, simplemente no por la persona. Sí, lo que está pasa a tu lado. es que nosotros siempre decimos lo mismo. El hecho de haber firmado un papel que nos vincula con alguien hasta que la muerte nos separe, eso no viene en un apéndice y aquí va la píldora del deseo sexual hasta el último día que estén juntos. No viene agregado al contrato. Eso es algo que se trabaja, ¿verdad? Y eso tiene que ver con la fantasía y no tiene absolutamente nada que ver muchas veces con los prejuicios en los cuales se enfrentan o se juntan las parejas, ¿verdad? Las parejas se creen de que hasta hace un poco tiempo la mujer era todo servicio, y la mujer hoy por hoy tiene sus reclamos, o sea, tiene sus deseos. Entonces ya no funciona aquella receta de antes, ¿verdad? Y el deseo sexual, si vos no tenés fantasías, es imposible que te guste hacerlo con la misma persona durante 30 años, en la misma habitación, a la misma hora, al mismo día, en la misma cama, del mismo lado de la cama, empezando y terminando de otra manera. Entonces, eso no puede ser. Es como que yo te pongo un plato de sushi, vos decís, ¡ay, qué rico el sushi! Si te doy 30 años de sushi, almuerzo, una cena, vas a decir, basta, ¿qué más? Dame una empanada cualquiera. Y eso es lo que pasa. Entonces, o le pones idea y fantasía. Le tirás sazón. Sí, eso era como que la fantasía no era necesario. Esto tiene que ser natural. Claro. Vos tenés que tener ganas de estar conmigo y yo tengo que tener siempre ganas de estar contigo. No existe eso y nosotros tenemos una lucha diaria. Porque claro, antiguamente, naturalmente, era cuando el tipo tenía ganas, la mujer estaba disponible, qué sé yo, pero no está la velocidad a la que se vive hoy, el estrés con el que se vive hoy, las tentaciones a las cuales estamos expuestos. Entonces hay que reaprender el tipo de relacionamiento para que la relación prospere, ¿no? Y el deseo sexual sea una aventura realmente. @doc.aguirre síganle ya uno de nuestros líderes. Quiero hacer esta imagen. Ponete en voz este líder y el doctor que se ponga sus lentes
¿Cuánta noche en esa imagen va a haber, papá? Mira lo que es esa imagen. Ahí, ponle boca a mí. Ahí, mira lo que es. ¡Papá! Gracias, Doc, querido. Un gustazo, un gustazo. Ídolo. Yo quería preguntarle algo al doctor. Preguntale, líder. Porque me preocupa, para cerrar, ¿verdad? Me preocupa un muchacho que tiene un... Pero para mí es acá. Sí. Él está a punto de conseguir, después de una serie de... Está a punto de entrar. Sí. Está a punto. Ya doró todito la píldora, ya agarró, amasó todito. Sí, sí, Pero sí. falta El concretar. empujón final, sí. Está, ya en el punto penal está la pelota. Sí. Tiene que rematar. Pero Tiene miedo. Y tiene un problema que él le conoce a la expareja de la chica. A la ex... Al exnovio de la chica. Sí, sí. Al exnovio de la chica. Y él sabe que el exnovio de la chica... Tenía un surubí cachorrón de Y él aquello. cree, y él tiene miedo de fallarle a la chica porque él... Menos. Y el miedo está en eso. El Ahora, miedo está en fallar, de no hacerla feliz. A ver. Por el tamaño que él tiene comparado al tamaño que la otra O sea, recibía. tiene miedo Tiene miedo porque que esté así la chica. ella de tener una camioneta Tacoma de 8 válvulas, todo eso, ahora va a tener un Vitz. Mira, en la experiencia nuestra, como profesional y un poco una experiencia de vida, puedo asegurar que el tema del tamaño muchas veces las mujeres no es exclusivamente lo más importante. ¿Puede ser muy disfrutable? Sí, claro, hay mujeres que fantasean con un pene muy grande, en fin, qué sé yo. Pero una relación se sostiene en base a un montón de cosas y muchas veces pasa que aquel que viene con una herramienta muy grande, el tipo se echa para atrás y mira lo que traje, mira lo que traje, lo demás te tenés que ocupar vos, y no le pone ganas ninguna, no pone idea ninguna, y la mujer lo disfruta mientras un rato. Hasta que llega un buen día que aparece alguien con algo promedio, ¿verdad? Pero con mucha cabeza, con mucha idea, con mucha fantasía, le hace explorar cosas nuevas, descubre aspectos. ¿Por qué? Porque le pone más ganas. Te voy a contar más. Yo hace muchos años... La imagen del que tiene que ponerle gana, ponerle modo Floppy. ¿Sabes qué? La imagen del que tiene Este es el pene del amigo. Una vuelta hace muchos fémur, años eso es. atendimos a un paciente que tenía un micropene. Era un pene de 7 centímetros en erección y que esto y lo otro. Vos tenías que ver la pareja que tenía el muchacho y el muchacho no venía por el tema del tamaño. Nosotros hacíamos, como siempre digo, un examen, ¿verdad? El muchacho venía a hacer un tratamiento de la eyaculación precoz porque quería aprender una técnica para aguantar más de forma tal de poder tener más tiempo para estimular adecuadamente a la dama, que esto, que lo otro. Y venía acompañado de unas mujeres que más de uno quisiera. Así que, en definitiva, decirle a tu amigo que le ponga ideas, que explore, que vea de cuidar los días previos, la previa y eso y lo otro, no va a tener ningún problema. ¿Viste? Al pedo te calentado por el... Ahora... Él es nuestro amigo. Escuchá, aparte está en esa etapa en que no de sabe transición. todavía si le gusta o no le gusta a la mujer. Yo creo que escuché una feroz mujer y que esto que lo otro. Y tiene que... miedo porque la nena tiene el culo grande. Y que, no, pero hay posiciones y posiciones que de más fácil acceso, digo, no. ¿Viste? Y puede disfrutar muchísimo. Gracias. La mirada, lo que hable, Todo. las formas que toques, la previa. Gracias, Doc, querido. Ídolo, cracks de cracks. Grande, Pausa, doctor enseguida, Aguirre. dale, pausa, vamos. ¿No vamos ya o qué? Fiu, fiu, que ya es. Ya. ¿Vos me dijiste? ¿Qué te pasa, cerdo? ¿Qué te pasa, cerdo? Ah, ya, fiu, Y fiu. pausa. Ya no hay cosa. Ya. Yo también entendí que pausa y volvíamos. ¿Qué va a hacer mi fiu? Dale, podamos irnos ya. Antes, ¿Qué quiero va? dar este mensaje. Mentira. Ay, Dios mío, qué cosa fea. No, Nos van a Dios. banear de YouTube. Mamita, fija que si eras un queso, adivina. ¿Ricota? ¡Sí! ¡Feliz Semana Santa! ¡Chao!